silencio criminal entre el MINER y la ADP con lo que aconteció en Mao. Y estoy hablando que la intoxicación que pasó en septiembre 17 pasado de niños, estudiantes y maestros pudiera ser, y escuchen bien la denuncia, un ataque o un atentado desde dentro. Y para aquellos que no están al tanto quizá, porque eso pasó en Mao, Valverde Mao, no fue en un centro educativo de la capital, pero es grave, señores, esto. Vamos a ver las repercusiones de una lucha de poder y corrupción en el MINER, allá en Mao, cómo viene repercutiendo en la integridad de estudiantes y maestros. Y yo quiero ponerlos en contexto, les voy a poner un contexto de José Gutiérrez, de la cobertura de la noticia, para que ustedes vean lo que pasó, porque yo lo voy a poner al tanto de lo que pasó y de las actuaciones del Ministerio de Educación, que ciertamente ordenó una investigación a través del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente. Pero hay un sesgo ahí y hay una posibilidad de manipulación, y por eso me llega a mí la denuncia y yo la externo a ustedes, que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camp, tiene que tener cuidado con esto. Y yo le doy aquí, a través de este comentario, el ojo avisor de lo que está pasando. Vamos a ver primero la noticia de lo que pasó el 17 de septiembre en Mao Valverde, en un centro educativo de esa regional, de esa demarcación. Escuchemos. Muchas gracias, Máximo. Vamos a Mao, nos reporta Andrés Rodríguez. Intoxicación en un centro estudiantil, la escuela Leonidas Ricardo Román. Al menos 14 estudiantes fueron atendidos por el Servicio Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad del 911. Estables se encuentran todos: Daniel Almanzar Arleni, docentes; Samuel Cruz, padre de 3 niños, conversaron con Andrés. Porque es que no aguantamos el mal olor de veneno. Vamos a tener que ir. ¿Usted tiene niños aquí? Claro, 3 niños. Y hay uno ya que está malo, está enfermo, vamos a tener que ir. Okay. ¿Usted no sabe más o menos el motivo que fue eso? No sabemos. Fue de un pronto que llegó ese mal olor y comenzaron los niños a ponerse malos. ¿Cuántos niños usted tiene? 3 niños. Hay uno que está malo ya y nos vamos. Ok, ¿el nombre suyo? Samuel Cruz. ¿Cómo le llama esto aquí? Eso es Atico, el sector Atico. A mí se pica sobre los ojos, la piel, la garganta. ¿No va a ver médico? Chutearon ya. ¿Cómo se llama esta escuela aquí, doña? Leonidas Ricardo Román. Con las autoridades encargadas para revisar, monitorear y a la vez identificar qué agente químico estuvo presente en el área. Ya he hecho un sondeo para ver la parte de lo que son las fumigaciones, ¿no? Estoy haciendo revisiones, ahora hay que ver las fugas, hay que ver los parámetros, hay que ver si es de metanos, si es volátil, pero la idea es que estamos haciendo protocolo. Lo primero es los estudiantes, que son la fuente de todo. ¿Alrededor cuántos estudiantes fueron afectados? No tengo número, más o menos 20 o 15 por ahí, no tengo cifra exacta, pero lo importante es que cada estudiante está siendo trasladado, está estable, síntomas leves, que ustedes saben, náusea, dolor de cabeza y esa cosa, pero están estables todos, están bien todos. Ahí ustedes escucharon en el reportaje qué fue lo que pasó ahí en el liceo Leonidas Román. Miren, se llama Leonidas Ricardo Román, el centro educativo, es un liceo. Ese último que ustedes escucharon hablando ahí es el profesor Daniel Almanzar Arlenis. Atención aquí, que hoy es técnico regional de allá. Él era profesor de naturales en ese centro educativo. A la sesión, este señor me dan la información de que es químico. Inclusive realiza productos químicos para vender allí en Mao. Coincidencia de la vida. El día que pasó esa situación en el centro educativo, y atención aquí que esto lo es importante, la narrativa para que ustedes entiendan el acontecimiento. Ese señor salió del centro, minutos después,
empezó la situación, empezó el hedor, el tema químico y la intoxicación, que ya ustedes vieron la noticia. Inmediatamente después de esto, día o días después, la directora de dicho plantel presentó su renuncia, señalando que ella no iba a exponer su vida más ahí y que ella no cabía en ese centro educativo en conjunto con este profesor. Escuchen bien cómo va el asunto. Esa es la denuncia que tengo. Y esa renuncia se la puso en manos a la directora regional del distrito 09 de allá de Mao Valverde. Pero antes de que lleguemos a ello, quiero ponerle un contexto de lo que está pasando, porque se supone que si pasa esta situación que implica niños estudiantes, maestros, padres que estaban ahí cerca, como ese que ustedes vieron ahí en el noticiero, eso llama la atención de todo el mundo. ¿Qué recoge la noticia? Bueno, que esa intoxicación vino, eso preliminar, según las noticias, vino de una fumigación que hicieron en una finca cercana de una siembra de arroz. Y eso se metió para el centro educativo e intoxicó a los niños. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la información de varios moradores, padres de niños intoxicados y maestros, que la distancia entre la finca y el centro educativo, el liceo Leónidas Román, Leónidas Ricardo Román, que se llama el liceo, no lo voy a decir en metros, le voy a decir lo que hay entre la finca y el liceo. Entre la finca y el liceo hay una pequeña comunidad, 2 liceos públicos más, y luego está el liceo Leónidas Ricardo Román. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que ese tóxico, esa fumigación, no afectara a la comunidad o a uno de los 2 planteles antes que al liceo Leónidas Ricardo Román? O por lo menos, si llegó hasta allá, afectó severamente a los anteriores primeros. Algo como que no cuadra, ¿no? Sin embargo, la directora regional, en lugar de partir de ahí, de por ahí, de las denuncias de los padres, de la inquietud y de la lógica, lo que hace es reactivamente a la renuncia de la directora del plantel para que esto, tratando de convertirlo, de evitar que se convierta en un escándalo para educación, no para el Ministerio de Educación aquí, sino allá. Ella evitando eso. Yo, pero ¿por qué ella se está manejando en evitar el escándalo? Ya el escándalo está intoxicado. Vamos a partir por el tema de la investigación, las pesquitas que dé esto al final, para que los responsables paguen. Oh, mire lo que hace la directora regional. La directora regional, para evitar que la directora renuncie, bueno, asciende al profesor Almanzar a técnico regional. Lo saca de las aulas de profesores naturales y lo convierte en técnico. Que a la sazón también hizo lo mismo con la esposa de este señor, para que ustedes vean la cercanía con esta directora regional que se llama Yudelka Cabrera, que también es técnico regional, ahí mismo. ¿Y por qué digo que esto es sospechoso? Bueno, yo le voy a mostrar esto acá, ¿no? Primero esto. Esa es la directora regional, Raquel Báez. ¿Quién la colocó ahí? El otro era el ministro Ángel Hernández Miyagi. Por eso digo a ustedes que Miyagi todavía tiene sus uñas metidas en el Ministerio de Educación y controla. Escuchen esto que es importante. Cuando él designó a Raquel Báez como directora regional, el 19 de febrero, antes de irse, Miyagi se fue el 26. Pero el decreto de Luis Miguel de Camps salió el 2 de febrero, perdón. Él la colocó apenas 2 semanas después de ser destituido. La colocó ahí. Escuchen bien cómo va el asunto. ¿Y qué pasó con la directora del plantel del liceo? Que se auxilió de la ADP, lógico, y por eso yo decía a ustedes, miren aquí la lucha de poder y corrupción entre el MINER y la ADP, cómo va. Que miren lo que pasó aquí. Aquí tenemos, yo tengo en mis manos, y se lo pongo ahí en pantalla,
una comunicación de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, donde detalla y esboza las irregularidades en términos educativos y docentes allá en esa regional, en los centros educativos, y lo firman un grupo de profesores que yo quiero mencionarlo brevemente, para que quede constancia, que ellos firmaron, fueron responsables y valientes. Rosa Abreu, Joel Corona, Camilo Peralta, Yulisa Moreta, Leonardo Díaz, Elizabeth de la Cruz, Patricia Reyes, Leo Reyes, Ana Fernández, Maritza Simé, Evelyn Liranzo y Dalia Peña firmaron, reportándole esto dirigido al Comité Ejecutivo de la ADP en Mao, las irregularidades no solamente de la dirección regional, sino del propio presidente de la ADP, Ángel Valdés Ayayma. Escuchen cómo va el asunto. ¿Y qué pasó? Bueno, la dirección ejecutiva, el comité ejecutivo de la ADP, ¿no?, le mandó directamente al presidente seccional de la ADP en Mao, evidentemente a Ángel Valdés, el reclamo de la corriente magisterial. Y aquí le solicitaron su renuncia por sus implicaciones por acción o por inacción en el deterioro allá y las dificultades que está pasando Mao Valverde en la regional 09 que dirige Raquel Báez. Y miren ese documento cómo lo firman 7 de 11 miembros de la dirección ejecutiva y de la seccional ejecutiva de la ADP. Y voy a leer los nombres también. Rosa Abreu, José Camilo, Belki Rodríguez, firmó también ahí. Firmó Guillermo Taveras, Roberto Peña, Darío Flores y Arlin Espinal. Todos ellos firmaron la solicitud de renuncia de Ángel Valdés de la ADP. ¿Por qué? Porque actuó de alguna manera en confabulación, en contubernio o en apoyo a la directora regional en las irregularidades que se detectaron. Y miren cómo va un tema de intoxicación. ¿Y por qué esto es importante? Quiero mostrarles esta última comunicación, este último comunicado. Esta es una circular que mandara al Ministerio de Educación el 13 de agosto de 2025. Ya esto lo mandó entonces evidentemente Luis Miguel de Campos, advirtiendo lo siguiente. Y escuchen esto. Directores regionales y distritales. Asunto. Orientaciones sobre personal técnico docente. Estimados directores, como es de su conocimiento, estamos inmersos en los preparativos del inicio del año escolar 2025-2026. Queremos agradecer su trabajo y disposición para desarrollar las acciones previstas en cara a un inicio del año escolar sin contratiempos. Ojo, el motivo de la presente es reiterar que nuestra prioridad es garantizar el personal docente en los centros educativos, o sea, los profesores. Por tanto, recordamos que no está permitido subir de docentes como técnicos interinos ni hacer traslados de personal sin autorización. Debemos todos cooperar con el cumplimiento de las normativas y con asegurar que se cuenta con todo el personal docente que requiere el funcionamiento de un centro educativo. Lo dejo hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahora viene lo delicado de esto, señores. El profesor Arlenis, ¿cómo se llama? Daniel Almanza Arlenis, que fue el mismo que salió ahí en la rueda de prensa, dando las explicaciones de los agentes químicos que deben investigarse. Ese mismo es el que le tienen miedo, el que supuestamente quiere ocupar la dirección del centro educativo, ¿no?, del Liceo Leonidas Ricardo Román, y tienen vilo a los maestros allá. No se atreven ni siquiera a tomar agua del centro, porque le tienen miedo. El tipo es un experto técnico. Escuchen cómo va la denuncia. Pasa este contratiempo de intoxicación, coincidencialmente, ¿no? Ya el Ministerio de Educación mandó una investigación, pero había mandado una circular prohibiendo que se ascendieran docentes para no sacarlo de las aulas. ¿Pero qué hizo la directora Raquel Báez?
no atendiendo al temor que le tienen los docentes, padres y alumnos a ese profesor, no atendiendo a la coincidencia de la intoxicación, no atendiendo a una investigación penal que ordena el ministro de Educación, desobedeciendo la circular que prohíbe que se aumente o que se le suba de rango, se beneficie a ningún docente para no sacarlo de las aulas, lo asciende como técnico para sacarlo del aula, para poder de alguna manera callar el asunto y que esto no se convierta en un escándalo mediático, en contubernio con Ángel Valdés de la ADP. Entonces, si ese señor tiene ese poder, si no se investiga bien a fondo eso, y si se está manejando así, y el MINER, el Ministerio de Educación, que lo representa ahí Raquel Báez, allá en Mao, lo que hace es manejar la situación y empoderar más a este señor que le temen allá. Ese poder tiene, que está respaldado por la ADP allá. Tiene todo ese poder, por eso le temen. Imagínense lo que puede pasar allá con esta investigación que se ha dejado a que autoridades locales no sean los que le suministren las informaciones o los levantamientos a la Fiscalía de Medio Ambiente especializada en este tema. Y por eso que yo hago la denuncia aquí y le hago un llamado al ministro Luis Miguel de Camps, que si él se va a dejar utilizar de tonto útil con esta situación, con la gente de Miyagi que sigue controlando ahí, de Ángel Hernández. ¿Cómo es posible que la directora regional, en lugar de suspender a este señor, investigar cuáles son las veracidades de esas denuncias y el temor que le tienen, lo empodera ante los ojos de las personas que están denunciando y lo convierte en técnico, lo saca de ahí? Aparte de otros beneficios que me denuncian, que ha tenido no solamente él, sino el mismo Ángel Valdés, allí en la regional, con nombramientos, fuera de la ordenanza que diera Luis Miguel de Camps como ministro de Educación. Entonces, ¿qué temen las personas allá? Evidentemente, que estas investigaciones penales, de lo que aquí, según lo que hemos visto hasta ahora, pone sobre el tapete la posibilidad de un atentado desde dentro de un centro. Posiblemente de un mismo docente que está supuesto a ser una persona responsable, cuidadosa, en quien la comunidad y los padres van a confiar para no solamente la educación de sus hijos, que eso es fundamental y vital, sino por la integridad y la salvaguarda, la salud de mis hijos. Y por una lucha de poder y por ambiciones de posiciones y corrupción interna, van a cometer este acto. Eso tienen que traerlo en una investigación transparente y de fondo, interrogar a todo el mundo ahí y sentar a ese señor ahí que explique y que hable y que las investigaciones científicas diriman cómo fue que ese tóxico realmente llegó a ese plantel. Porque estamos hablando, señores, de 15 estudiantes que estuvieron internos, algunos hasta 15 días, intoxicados, y 2 docentes, una de las cuales llegó a estar 7 días en cuidados intensivos. Es algo penal, es un atentado contra la vida, la integridad de niños y de maestros y de todo el que estuviera por ahí cerca. Esto es grave, señores. Y esto no puede quedarse en un titular, ni manejarlo, ni como un manejo de crisis. Y por eso yo hago el llamado al ministro Luis Miguel de Camps, que arme un pequeño comité especializado, un acuerdo con el Ministerio Público, para que el levantamiento no venga de manos de las autoridades que él tiene allá, ni de las autoridades que tiene la ADP allá. Y también le hago el llamado aquí a Hidalgo, el profesor Hidalgo, que no son de fiar ni Ángel Valdés, el presidente de la ADP allí en la seccional, ni tampoco Raquel Báez, la directora regional. Porque las actuaciones de ella en esto han sido poco transparentes. Y las actuaciones de Valdés, entonces, para colmo, aquí se evidencia con estas documentaciones que no confían en él, ni siquiera el comité ejecutivo de la ADP, mucho menos los maestros. Pero este señor tiene tanto poder, y la ADP también, y la propia directora regional, que evidentemente ninguno de esos maestros se va a atrever a hablar abiertamente de esto, a menos que salga de una investigación seria y que parta de la protección de las personas que están involucradas como víctimas aquí. Los niños, los maestros y la directora de ese plantel.
Bueno, hasta aquí mi comentario. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir. Pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparta.